Ya. Pues bueno, tengo el gusto de presentar a Gustavo Vega, que como les comenté, y ya en las invitaciones, pues además de neurólogo, es papá. Entonces eso es un plus para nosotros, ¿sí? Obviamente tiene mucha experiencia en su campo y sobre todo sensibilidad en cuanto a cómo tratar con familias, porque él es parte de una. Y pues tiene una especialidad en neuropediatría, tiene también subespecialidad en neurología pediátrica, tiene posgrado y especialidad en pediatría, y tiene subespecialidad en neurofisiología y epilepsias. También otra subespecialidad en medicina del sueño, lo cual es uno de los mayores. Todo esto que nombré, pues suelen ser comorbilidades bastante comunes dentro del espectro autista. Entonces, bueno, em, eso y le dejo, doctor. Ujú. Un gusto y gracias por su Igualmente. ayuda. Muchas gracias por la invitación, María de Lourdes. Realmente, bueno, como ella les comentaba, más o menos me presento brevemente. Yo, aparte de ser una de las familias que felizmente tenemos un niño con autismo, mi hijo Gustavo Augusto, tenemos otra situación. Nosotros somos una familia internacional, ya que yo soy ecuatoriano, mi esposa es brasileña, mi hijo también nació en Brasil. Entonces, realmente es toda una situación. Nosotros hasta el momento estamos en una situación medio que de migración hacia aquí, hacia Ecuador. Entonces, son retos que estamos afrontando en este momento. Entonces, muchas de las cosas realmente es bueno conocerlas como padre y es bueno conocerlos como médico, ya que el abordaje se vuelve un poco más multidisciplinar con nuestros pacientes, ¿no es cierto? Entonces, realmente eso, bueno, como les decía María de Lourdes, yo me formé en pediatría, tengo mis subespecialidades en neurología pediátrica, medicina del sueño y neurofisiología de epilepsias. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, creo que es un tema que desde que llegué al país han sido una de las mayores preguntas. Casi siempre cuando llegan a mi consulta es una de las situaciones más frecuentes. Los padres a veces vienen un poco desconfiados sobre el abordaje que se está realizando con sus hijos. Entonces, vamos a tratar precisamente eso, sobre el uso de la medicación en el espectro autista, ¿ok? Entonces, básicamente, rápidamente, yo no tengo ningún tipo de conflicto de interés, ya que yo no trabajo con ningún tipo de casa farmacéutica, ni nunca lo he hecho. Entonces, realmente es una clase orientada sobre todo a los padres y también con ciertas situaciones un poco también dirigida a los médicos que quieran ver o se vayan a unir, ¿ok? Entonces, bueno, generalmente cuando vienen, y una de las cosas más frecuentes que yo veo en redes sociales o en la práctica es eso, ¿no? La famosa promesa de que el autismo tiene cura. Entonces, quería iniciar precisamente con eso, porque por mucho que deseemos nosotros un tratamiento medicamentoso o alternativo para curar, debemos entender que esto es una condición crónica. Incluso el otro día vi que había una discusión precisamente en el chat de APADA, ¿no es cierto?, relacionado con esto de las nuevas terapias que están apareciendo. Entonces, no debemos dejarnos llevar realmente por el entusiasmo de intervenciones que, aunque muchas veces nos parecen prometedoras, no consiguen demostrar su efectividad cuando ya son evaluadas con el rigor del método científico. ¿Ok? Entonces, yo no vengo realmente aquí a querer satanizar las intervenciones farmacológicas, pero hay algo sumamente importante que nosotros tenemos que entender, que las intervenciones comportamentales y educativas precoces son las que han favorecido muchísimo en los últimos años el pronóstico, ya que cada vez estamos consiguiendo que más niños que se encuentran dentro del espectro autista consigan entrar a la escuela ya verbalizadas. Entonces, no es que existe un camino del bien y el mal, como nos quieren hacer creer muchas veces. Tenemos que sacarnos y desmitificar un poco esta situación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Eh, Dentro de los tratamientos alternativos, quería iniciar por ahí esta pequeña charla, que realmente, según
algunos autores como Watt, Hayson, ya desde 2006, 2007, hablan que alrededor de 50-70% de los niños dentro del espectro autista están recibiendo algún tipo de tratamiento complementario. Y de estos, más o menos un tercio, según lo que fue relatado por Levy ya en 2009, dicen que reciben algún tipo de dieta, sin que esto nunca haya tenido una base científica suficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente cuando vamos a hablar de tratamientos alternativos hay bastante dificultad, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, la mayoría de los padres no quieren compartir información sobre esto, ya que muchas veces piensan que el médico no va a tener un conocimiento adecuado sobre realmente esto. Generalmente, las personas que recomiendan este tipo de tratamientos son personas con algún tipo de conflicto de interés, ya sea para cobrar al paciente, ya sea para sentir que están haciendo algo diferente por sus pacientes, o incluso nosotros como padres a veces queriendo llegar a encontrar una cura milagrosa, llegando a querer a que nuestro hijo se mejore lo antes posible, caemos en este tipo de cosas. Entonces, a veces incluso vemos que son publicaciones realizadas en redes sociales como curas milagrosas, de aquí precisamente como este artículo en el periódico que colocan eso, ¿no? Las curas del autismo. Entonces, todos este tipo de situaciones muchas veces, vuelvo a insistir, no hay una evidencia científica suficiente y la seguimos haciendo. Tanto así que yo, por ejemplo, el otro día me quedé sumamente horrorizado que llegó a mi consulta un niño de más o menos unos 8 años de edad, que él como comorbilidad tenía un déficit intelectual y supuestamente cuando le había hecho un neurólogo, obviamente vamos a obviar los nombres, el diagnóstico inmediatamente había partido para hacer un electroencefalograma, no entendí muy bien por qué, porque el niño nunca había tenido ninguna sospecha de epilepsia, le pone como un trastorno desorganizativo de la maduración cerebral y le había llegado incluso a colocar corticoides intravenosos, o sea, que son cosas que realmente uno llega a asombrarse tanto que dice, o sea, ¿cuál fue la base científica de ese médico? Primero, para realizar este tipo de exámenes que esa persona misma estaba laudando, que esa persona misma estaba relatando en relación al electroencefalograma, para hacer gastar dinero a los padres en los exámenes desnecesariamente, hacer gastar en una medicación que realmente puede tener incluso efectos colaterales en el niño. Entonces yo me quedé sumamente preocupado con esta situación. Y fue una de las cosas por las que decidimos realmente lanzar este tipo de conferencia, se podría decir, ¿no? Entonces, dentro de los tratamientos alternativos utilizados, tenemos algunos como los tratamientos biológicos, ¿no es cierto? Que muchos de ustedes ya han de haber escuchado, que la famosa secretina que salió hace muchísimos años atrás, las famosas dietas sin gluten, sin caseína, sin lactosa, algunos tipos de medicaciones que se utilizan off-label o label, vitaminas o suplementos, omega 3, inmunoglobulinas, los corticoides, como les relaté, ozono y hasta incluso oxígeno hiperbárico. Imagínense, a un niño que ya tiene una complicación, una niñita que ya tiene una complicación, le vamos a complicar más con este tipo de situaciones. ¿De eso lo que queremos? No, ¿no es cierto? Y aquí precisamente la melatonina, que bueno, en sí, sí tiene su base científica, pero el problema es que también es algo que ha entrado muchísimo de moda, porque, por ejemplo, en Brasil ya se la vende incluso sin prescripción médica, la llegan a vender dentro de suplementos alimenticios y realmente muchas de las personas, cuando incluso médicos que van a utilizar realmente, hasta cierto punto desconocen realmente cómo trabaja la melatonina. Si bien es cierto que nos puede ayudar, sobre todo para tratar la parte de lo que se conoce como insomnia del inicio del sueño, realmente la melatonina tiene un espectro de acción de más o menos 3 horas. Y cuando tenemos esas insomnias que realmente son de medianoche o de final de la noche, es decir, de manutención, ¿qué realmente hacemos? Vamos simplemente a causar un trastorno del ritmo circadiano en nuestro paciente al no conocer realmente cuáles son los efectos potenciales o no de esto. Entonces, realmente esas son las situaciones. Muchas personas cogen, dan melatonina incluso sin prescripción médica o los médicos que la utilizan sin saber realmente cómo funciona y cuáles son sus indicaciones realmente para el uso de la melatonina, ¿no es cierto? Entonces, como supuestamente es una hormona que se produce dentro de nosotros, no va a tener supuestamente un daño colateral tan grande en teoría. Para las personas que no conocen, obviamente, los efectos de la melatonina, les dan y siguen dando, incluso a dosis que realmente dentro de la literatura se llega a ver y muchas veces son estudios que tienen ciertos conflictos de interés, incluso en dosis más altas que los que realmente utilizamos los médicos que nos dedicamos a los trastornos del sueño. ¿Ok? Entonces vamos a ir abordando poco a poco estas situaciones.
Entonces, ¿qué tenemos que entender? A mí me gusta este ejemplo de la secretina porque, bueno, uno de mis profesores realmente que es muy reconocido a nivel internacional y nacional ahí en Brasil, el doctor Casella, él siempre que recibíamos aula nos contaba sobre esta historia y a mí me parecía sumamente interesante porque aquí vemos precisamente el efecto placebo. Para quienes no conocen el efecto placebo es cuando damos algún tipo de medicación que no tiene realmente un efecto sobre los síntomas que nosotros esperamos controlar y sin embargo nosotros terminamos viendo alguna mejoría. ¿Ok? Entonces aquí yo precisamente quise traer este artículo que habla sobre los efectos placebo en niños con trastorno del espectro autista. Entonces aquí entender, ¿no? Que una cosa vendría a ser básicamente lo que es no sé si están viendo el apuntador, espero que sí. Ya. Que realmente es el efecto de la droga que tenemos sobre la enfermedad, el efecto placebo que realmente podemos tener sobre la enfermedad y la historia natural de la enfermedad, ¿no es cierto? Porque el autismo, como nosotros sabemos, cursa con etapas. El niño no es que se mantiene en una etapa estable durante toda su evolución. Entonces, eso tenemos que entender. Tenemos esa parte de la historia natural, tenemos realmente el efecto placebo, que casi siempre puede ser, llegar a ser bastante similar al efecto de las drogas, como lo vamos a ver aquí, y realmente el efecto de la droga, que a veces puede llegar a ser corto o bastante amplio, a depender de la medicación, o es decir, o la droga que estemos utilizando, ¿no es cierto? Entonces, de aquí quería precisamente llamar en esto la atención, que durante la década de 1990 hubo muchos informes anecdóticos sobre las infusiones de secretina, que es una hormona intestinal que la colocaban endovenosa y supuestamente podían tratar el autismo en niños a través de un mecanismo de la enfermedad que todavía era supuestamente desconocido. Entonces, cuando vamos a ver ese estudio, aquí vemos los resultados. Los niños que recibieron lo que sería la secretina versus los niños que recibieron el placebo. Como vemos aquí en el total de scores, aquí tenemos más o menos en qué esfera supuestamente hubo la mejoría. La mejora en la función sensorial, en la función social, en el uso del cuerpo y de objetos, en el lenguaje, en el socialismo, y puntualizan el total, ¿no es cierto? Junto con el número de niños y todo eso que se realizó. Entonces, como vemos aquí, los pacientes que recibieron placebo supuestamente tuvieron una mejor respuesta incluso que aquellos que sí usaron la secretina. Entonces vemos eso y eso fue solo la primera semana después de la infusión de esta medicación. ¿Qué pasó 4 semanas después? Los resultados se mantuvieron más o menos similares, incluso los del placebo aumentaron mucho más. Y como vemos aquí, o sea, realmente eh, se informaron las disminuciones de la gravedad de los síntomas con respecto a todas esas variables que les mencioné a lo largo del tiempo en los dos grupos de tratamiento. Cuando se entrevistó a los padres que completaron el estudio, realmente se le querían determinar cuáles eran las intenciones a futuro para saber si querían continuar o no querían continuar con el tratamiento para sus hijos. Y antes de la entrevista se les informó a los padres de cada niño sobre cuál fue el tratamiento de sus hijos, cuáles fueron los resultados específicos de su hijo y los resultados generales del estudio. Aún así, 69% de los padres seguían interesados en la secretina como una forma de tratamiento para sus hijos, siendo que 63% de padres de los niños del grupo con secretina querían continuar y 76% de los padres que los niños recibieron placebo, es decir, que no recibieron nada, querían continuar recibiendo la medicación. Entonces, ¿cómo el efecto placebo realmente, miren lo que ocasiona, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos a veces incluso queriendo ver cosas que no están sucediendo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de medicación, necesitamos que exista un nivel de evidencia suficiente. Entonces, para todos aquellos que van donde un médico les dicen, no, porque sí, hay estudios que están publicados en revistas, porque revistas para publicar hay artículos hay de todo tipo. Hay aquellas que van a tener unos editores que realmente van a ser unos vagabundos y van a tener aquellas que realmente exigen un rigor científico bastante alto para nosotros conseguir publicar ahí. Tanto así que es una de las situaciones por las que la mayor parte de los médicos tienen mucha dificultad en conseguir publicar estudios de buen nivel. Entonces aquí básicamente tenemos una pirámide que nos quiere llevar a pensar en eso realmente. Entonces, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, los ensayos clínicos aleatorizados son aquellos que están en la cúspide, ¿no es cierto? En lo más alto, que es lo que realmente nosotros debemos tomar como de evidencia científica.
De ahí cada vez van bajando más, por ejemplo, los estudios de corte, los estudios de caso de control o revisiones sistemáticas de estudios de casos de control, series de casos, sobre todo con baja calidad. Y mucho más abajo están las opiniones de expertos. Entonces, muchas veces supuestamente basan los famosos de estos tratamientos que ya les estoy mencionando antes en opiniones de expertos o en series de caso o en un caso que supuestamente respondió al tratamiento y en eso quieren basar y generalizar y ampliar el tratamiento para las otras personas. Sí, y esa es una de las cosas que nosotros estuvimos cansados de ver, por ejemplo, durante el COVID. Cada día salía un tratamiento nuevo supuestamente para el COVID y la gente que empezó a tomar antibióticos, empezó a tomar corticoides, empezó a tomar un sinnúmero de cosas, antiparasitarios, traspolarizando de supuestamente estudios in vitro. Entonces, precisamente a eso quiere llegar, los estudios in vitro. Esos se encuentran aún más bajo que todo esto que yo les mencioné aquí. Todos los estudios de animales in vitro están sumamente más abajo en esta pirámide, entonces realmente no podemos tomarlos como una evidencia científica fuerte. Entonces, realmente, ¿qué debemos considerar como evidencia científica? Sería esto, las revisiones sistemáticas, metaanálisis y ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, la práctica del médico a la que ustedes vayan realmente, lo que esperamos es que el médico sea de esa manera, opte y trabaje con evidencia clínica suficiente, porque si bien una de las cosas del médico es tratar, también es no empeorar la condición del paciente, ¿ok? Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque realmente, por ejemplo, muchos tratamientos alternativos como la dieta sin gluten y sin caseína. Aquí, por ejemplo, tenemos precisamente un metaanálisis, pero realmente cuando uno va a querer revisar cómo han sido realizados estos estudios, vamos a revisar, a veces tienen muchas falencias. Entonces, por ejemplo, realmente en la mayor parte de los estudios ni siquiera dicen cuáles son los niños que realmente tienen una condición orgánica que justifique esta implementación de dieta o no. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, se realizaron 18 estudios en una revisión, siendo 16 de ensayos clínicos aleatorizados y un estudio de caso de control y un ensayo abierto. La mayor parte de estos estudios, la implementación era una dieta sin gluten y sin caseína. Entonces fue la intervención más utilizada. Entonces, supuestamente de estos 10 mostraron una asociación positiva, es decir, que mejoraron los síntomas de los niños, y 8 encontraron que realmente no tenía ninguna asociación significativa. Entonces, como vemos, están las situaciones casi a la par, ¿no es cierto? Entonces, realmente, cuando vamos a ver esos estudios que sí supuestamente muestran una asociación positiva, la mayor parte de las veces tienen algún tipo de falencia. Entonces, dentro de la dieta realmente no es recomendable para todos los niños con TEA. Todos los que somos padres sabemos que la mayor parte de ellos tienen algún tipo de restricción alimentar. Entonces, ustedes consideran justos que si ellos ya tienen un cierto grado de restricción alimentaria, aún así nosotros vamos a restringir más de esa dieta. Vamos a impedir que nuestros niños consigan los nutrientes de una manera adecuada interviniendo con este tipo de dietas si no tienen una razón orgánica para hacerlo. O sea, eso es lo que debemos pensar. Simplemente nosotros queremos hacerlo porque, ¿por qué? ¿En base a qué? Porque si nosotros hacemos esto, vamos a tener una restricción de calcio, vamos a tener una restricción de vitamina D, que probablemente vamos a necesitar compensar. El médico que está indicando esa dieta está realizando eso. Y si está realizando eso, ¿lo está haciendo de una manera adecuada? Esa es la pregunta que deben hacer, tanto en padres como también en nosotros los médicos. ¿Lo que estamos haciendo realmente va a traer un beneficio a nuestro paciente? Ah, pero es otro punto completamente diferente. Realmente, mi hijo tiene alguna enfermedad celíaca, tiene alguna sensibilidad al gluten o tiene alguna sensibilidad realmente a la lactosa que justifique yo quitar estos productos de la dieta. Eso es otra cosa muy diferente, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Cuando el paciente realmente tiene una situación orgánica, ok, si no, no hay evidencia científica para nosotros ir hacia ese camino. Entonces aquí, por ejemplo, otra situación sumamente peligrosa, la quelación endovenosa de metales. Aquí tenemos un artículo que salió en la revista Cochrane, que es una revista inglesa de bastante prestigio, entonces que igual se hacen las revisiones de de todas las implementaciones, tratamientos y demás, y el grupo realmente crea una posición respecto a eso. Entonces aquí vemos que los resultados de la quelación no tuvieron ningún efecto sobre los niños con trastorno de espectro autista, no mejoró nada, y realmente más bien lo que hubo fueron efectos adversos bastante graves como
deterioro renal, incluso hubo una muerte informada por utilizar este tipo de tratamientos. Entonces, para que vayamos viendo qué tan peligroso puede llegar a ser el uso de estas medicaciones que no tienen base científica ninguna y son utilizadas en algunos lugares. ¿Ok? Ahora la vitamina A, como les decía, entramos a una supuesta dieta, disminuyen, necesitamos hacer la reposición de vitamina A y la vitamina A puede llegar a ser tóxica. Entonces, por ejemplo, la toxicidad aguda por vitamina A después, si nosotros damos más de 500 miligramos al día en adultos o 100 miligramos en niños o 30 miligramos en lactantes al día, ya podemos tener una intoxicación aguda por vitamina A. Y la mayor parte de estos pueden ser realmente hipertrigliceridemia, pueden tener síntomas cutáneos o pueden tener incluso alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, realmente a veces puede que el médico hasta llegue a prescribir bien, puede haber un error en la farmacia a la hora de dispensarnos el medicamento. Yo por eso, incluso de esos medicamentos de manipulación, huyo bastantísimo de esos medicamentos que mandan a traer de otros países porque no sabemos realmente la dosificación que puede existir. Muchos medicamentos de este tipo, incluso de vitaminas, vienen sin un registro sanitario adecuado. Entonces, ¿qué es lo que les estamos dando a los niños? Mucho ojo. Entonces, hasta las vitaminas, cierto tipo de vitaminas, pueden llegar a causar toxicidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de prescribir eso y nosotros como padres a la hora de recibir una indicación de esto, ¿ok? La vitamina D. Otra que también puede, yo ya he recibido niños en el hospital cuando era residente, hasta con calcificaciones por el exceso de vitamina D. Entonces, por ejemplo, una toxicidad aguda con dosis superiores a 10.000 unidades día nos puede dar esto, y ya la crónica con dosis superiores a 4.000 unidades día durante periodos prolongados. Entonces, generalmente puede llegar a tener hasta características neuropsiquiátricas graves y potencialmente mortales en los pacientes también. Entonces, mucho ojo con esa situación de las dietas y las reposiciones vitamínicas. También otras situaciones, vitamina B6, magnesio, que realmente, o sea, también carecen de evidencia científica, no solo utilizada en el TEA muchas veces, ni siquiera se ha logrado aislar realmente, por ejemplo, en epilepsias que también llegan a meter vitamina B6, en trastornos del movimiento llegan a meter magnesio. Evidencia científica relativamente, a no ser que realmente se tenga la deficiencia, ok, pero si no la tenemos, también llegan a utilizar dosis máximas de 30, 80 miligramos día, sobrepasan eso y también ha habido relatos de muerte, sobre todo en la administración excesiva de magnesio. Entonces, vuelvo a repetir, las medicaciones, así como nos ayudan, pueden llegar a ser potencialmente mortales cuando son mal utilizadas. Y eso es algo que no es solo estoy dando vitaminas, estoy dando oligoelementos. Un mal cálculo puede llevarnos a consecuencias graves y fatídicas, ¿ok? Ya, de ahí caemos un poco por debajo de eso y tenemos otros tipos de tratamiento alternativos, ¿no es cierto? Que son los tratamientos no biológicos. Entonces, de ahí que realmente entra el neurofeedback, la integración auditiva, la acupuntura y moxibustión, que los masajes, que el yoga, bueno. Esos tampoco han mostrado realmente una evidencia científica ninguna, pero por ejemplo el neurofeedback es una situación que realmente es sumamente costosa, no tiene evidencia científica ninguna realmente, ni desde el punto de vista neurofisiológico, ni desde el punto de vista de estudios clínicos. Entonces realmente es hacer gastar dinero a los padres en algo que no le va a servir al niño, cuando esos son recursos que podríamos utilizarlos en algo mejor. La integración auditiva. Exactamente igual, no tiene, cuando se ha llevado estudios de rigor, no ha mostrado una evidencia científica adecuada. Y aquí precisamente les muestro ese artículo en la Cochrane, que aquí realmente ahí hablan de toda esta situación y ellos hablan que no se llegó a alguna evidencia científica que justifique mantener en este tipo de terapia. Ya la situación de acupuntura, moxibustión, medicina medio que natural, tradicional, venida de la China, realmente tampoco tiene evidencia científica suficiente. Y bueno, los masajes del yoga por lo menos no nos van, no nos van a causar un mayor daño, ¿no es cierto? Pero bueno, hay otras cosas que no tienen dentro de las que mencioné, como ya les dije, la acupuntura, ahora también está en boga el uso de oxitocina intranasal. No existe evidencia científica suficiente para eso, oxígeno hiperbárico mucho menos, la hierba de San Juan, por el amor de Dios, corramos de ese tipo de cosas. Entonces, todo eso cae en evidencias C, son evidencias científicas sumamente bajas, ya que son supuestamente cogidas de series de casos, de estudios de corte y de casos y controles de muy baja calidad. Entonces, cuando ofrezcan este tipo de tratamientos, eso quiero dejarles claro, no existe una evidencia científica suficiente que justifique su utilización, ustedes gastar dinero en esas situaciones. ¿Ok? Eso.
Ahora, por otro lado, realmente los tipos de tratamiento alternativos que sí mostró, que salió precisamente en la Cochrane también, la musicoterapia para personas con autismo, es una de las cosas que realmente parece prometedora. Vamos a ver cuando se siga llevando en estudios de rigor, pero aparentemente los primeros metaanálisis y estudios sistemáticos que se han realizado realmente muestran que probablemente ayudan con una mejoría global a las personas con autismo y puede mejorar hasta cierto punto la gravedad total de los síntomas del autismo y la calidad de vida, ¿ok? Y probablemente no va a haber efectos adversos inmediatos después de una intervención por esto. ¿Ok? Entonces es algo que tenemos que seguir indagando, es algo bastante interesante. La evidencia se clasificó como moderada para estos resultados, ¿ok? Y también el intervalo de confianza fue moderado para en la estimación del efecto. Entonces es una cosa que me llamó bastante la atención, que está interesante y que está dentro de la literatura ya, ¿ok? Y entonces, aquí viene la gran pregunta, ¿no es cierto? Realmente, ¿qué es lo que quiero dejar aquí? Las intervenciones farmacológicas bien indicadas, y por eso los subrayos, sí nos pueden ayudar en el aprendizaje escolar, nos pueden ayudar a facilitar las intervenciones terapéuticas, pueden posibilitar el manejo de ciertos comportamientos más graves y desafiadores y realmente favorecer el funcionamiento social. Pero vuelvo a insistir, son intervenciones bien indicadas. No escoger, y lo que veo muy frecuentemente, que cogen los neurolépticos y reparten como caramelos a nuestros niños, ¿no es cierto? Eso tampoco puede funcionar así. Entonces, ¿cuándo es importante la intervención farmacológica? Cuando nosotros estamos dirigiéndonos a tratar algún tipo de comorbilidad. No porque el niño tiene autismo, necesariamente necesitamos iniciar una medicación, porque realmente lo que causa una diferencia gigante en el niño a corto, mediano y largo plazo es la terapia. ¿Ok? Eso quiero dejarles bastante claros cuando ustedes están con profesionales que realmente son formados para el tratamiento de niños dentro del espectro autista y que incluso, por ejemplo, mi hijo, una de las cosas que hace es la terapia ABA, basada en Denver, y también existen algunas intervenciones del tipo naturalístico, ¿no es cierto? Que más o menos van por ahí, pero es con gente que realmente tiene una formación en estas terapias. No es cualquier persona que coge, hace un cursito de unas pocas horas y ya cree que puede administrar terapia, porque esto también es una situación que se ve muy frecuentemente aquí en el Ecuador. Entonces, que tenemos profesionales que entre aspas son preparados, pero cuando vamos a ver la verdad, realmente no tienen una preparación adecuada sobre el tema y lo único que terminan haciendo es desmejorando, incluso empeorando la situación del comportamiento del niño. Entonces, mucho ojo con esta situación. Entonces, cuando ya tratamos de la parte farmacológica, ¿qué vamos a tratar? Irritabilidad intensa. Ok, mi hijo sucedió alguna situación que realmente esté impidiendo que mi hijo haga las terapias. Ah, eso me puede justificar. El comportamiento agresivo o autolesivo que realmente se lesiona el mismo, lesiona a otras personas, está impidiendo, no estoy consiguiendo en este momento que mi hijo mejore esa situación. Ok, puedo pensar en realizar esto. Estereotipias muy intensas, también. Trastorno de déficit de atención y hiperactividad es una de las comorbilidades, podemos pensarlo. Ansiedad y depresión, trastorno opositor desafiante, disturbios del sueño, son condiciones que nos pueden llegar a justificar una intervención, pero hay una palabra clave cuando nosotros vamos a hablar de medicación. La medicación se debe utilizar a la dosis más baja que cause el efecto deseado por un corto periodo de tiempo, porque esto nos va a ayudar a que la terapia entre y nos ayude, para que eso ayude a que el niño prolongue estos comportamientos adecuados, intentar evitar que tenga los comportamientos inadecuados. Entonces, si en un momento, por ejemplo, les pongo el ejemplo de mi hijo, en este momento yo estoy aquí en Ecuador, ellos aún no consiguieron venir, el comportamiento de él cambió por esta situación. Intentamos mantener más conversaciones por videollamada, sí. Mi hijo nunca necesitó medicación, pero realmente con mi partida desestabilizó su entorno emocional y realmente mi hijo empezó con un comportamiento más agresivo, más autolesivo, una irritabilidad un poco intensa.
Ok, estuvo justificado el inicio de la medicación, se inició a una dosis baja, la respuesta fue adecuada, estamos mejorando otra vez, estamos consiguiendo hacer las terapias y estamos empezando todo de cero para nosotros conseguir que este comportamiento se mantenga y nosotros poder quitar esta medicación lo antes posible, sobre todo evitando, porque realmente eso les digo, es a corto plazo para que nosotros podamos actuar realmente con lo que nos va a prolongar los comportamientos adecuados, ¿ok? Que vuelvo a repetir, es la terapia. Ese es el centro del tratamiento y es lo que más en la bibliografía ha mostrado un efecto a la hora de realizar el tratamiento del trastorno del espectro autista, ¿ok? Entonces, pensando en esta situación, ¿cuáles son las drogas que han sido aprobadas por la Federación Americana de Drogas y Alimentos en la FDA? Sobre todo para tratar irritabilidad, comportamiento agresivo y autolesivo. Risperidona y aripiprazol son las medicaciones que dentro del espectro autista incluso tienen la mayor cantidad de estudios. Ustedes si van a ver en el PubMed, es lo que más tiene y ahí tiene metaanálisis y tiene cualquier cantidad de bibliografía respaldando esta situación. Pero vuelvo a insistir, es a corto plazo, no es algo que nosotros debemos tener en mente que es la solución a nuestros problemas, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, la risperidona es uno de los medicamentos más utilizados dentro del trastorno del espectro autista. Es indicada generalmente, según la mayor parte de la bibliografía, en niños después de los 5 años. Sin embargo, ha sido usada off-label en menores. El tiempo de vida media es de 24 horas, con su pico de acción entre más o menos unas 0,8 a 1,4 horas. Sin embargo, hay algunos efectos adversos que tenemos, que muchas personas van a poder describir. Aumento del apetito en el niño, lo que nos puede llevar a un síndrome metabólico si la mantenemos a largo plazo y sobre todo en dosis más elevadas. Podemos desencadenar una diabetes mellitus, un aumento del colesterol, de los triglicéridos e incluso la hiperprolactinemia, que esto nos puede acarrear algunas situaciones a largo plazo, ¿ok? Y sobre todo cuando existen interacciones medicamentosas, como por ejemplo con la fluoxetina, paroxetina, duloxetina, carbamazepina, fenitoína y fenobarbital, ¿ok? Entonces, dentro de eso, si es una droga que realmente se estima que para sus efectos sí es potencialmente segura, sin embargo, es lo que digo, o sea, tampoco podemos repartirla como caramelos, tiene sus efectos colaterales y hay que estar muy atento a estos para nosotros saber que debemos retirar, debemos cambiar o realmente y siempre intentar utilizar la menor dosis posible. El aripiprazol también está aprobado por la FDA para irritabilidad, hiperactividad, estereotipias, autoagresividad. Generalmente, según algunas literaturas, lo utilizan después de los 5 años, otras después de los 6. Uso off-label también en menores de esta edad. La vida media es de 75 horas, siendo su pico de acción entre 3 a 5 horas después de su administración. Sin embargo, también puede tener efectos adversos como fatiga, somnolencia y el aumento de peso que también puede existir precisamente por el aumento de la alimentación, pero generalmente es menos pronunciado que la risperidona. Una persona estaba levantando la mano. No, puedo seguir. Ok. Igual tienen algunas interacciones medicamentosas más o menos parecidas con las medicaciones que estaba utilizando. Aquí una persona estaba preguntando en el Facebook cuando se dice a corto plazo. Así generalmente debemos esperar por lo menos un semestre, más o menos después de que iniciamos la medicación y vuelvo y repito, titular a la menor dosis que tengamos del efecto deseado, mantener ahí, ver cómo ha ido mejorando, desmejorando ese comportamiento, si necesitamos o no más y según eso, a los 6 meses valorar si nosotros podemos empezar a reducir poco a poco esa medicación sin que haya un efecto deleterio en el comportamiento, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante entender? El problema del autismo es que no puede ser una receta de pastel, porque cada niño es un mundo diferente, cada niño va a tener una respuesta diferente al medicamento. Entonces, un niño puede que tenga una respuesta adecuada a la risperidona o al aripiprazol, otro niño probablemente no va a tener esa misma respuesta. Entonces, no es un tratamiento que nosotros podemos generalizar ni tomar tan a la ligera. Entonces, va a depender de cuál ha sido el comportamiento del niño. Ese es precisamente el trabajo donde entra el médico, saber cuándo, dónde, por qué y hasta cuándo, ¿ok? Que eso es lo que, ese es precisamente donde tiene que tener la experticia el médico para nosotros poder analizar toda esta situación y cuáles son los efectos colaterales de esta medicación para saber a qué hora la administramos, a qué hora no la administramos, cuándo nos causa menos efectos adversos, cuándo sí, cuándo no, ¿ok? Entonces, una de las cosas importantes que realmente nosotros tenemos que tener en cuenta y sobre todo los médicos a la hora de administrar este tipo de medicaciones, ¿ok?
Entonces, vuelvo a resaltar, basados en la bibliografía, sabemos que la risperidona y el aripiprazol para el control de irritabilidad, agresividad, comportamientos auto y heteroagresivos son seguros y efectivos. Vuelvo y repito, a corto plazo. A largo plazo, lo más importante siempre van a ser las terapias, ¿ok? Entonces, hay otras medicaciones que también han sido aprobadas y que se utilizan sobre todo para las comorbilidades. Tenemos cuando cursan con el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, muchos ya debieron haber utilizado el metilfenidato, también llamado Ritalina, ¿no es cierto? O el Concerta que generalmente utilizan. Se ha mostrado en la literatura que suelen tener una menor eficacia en los pacientes con TEA, con una reducción media de los síntomas y sobre todo donde más actúan es en la parte de la hiperactividad. Sin embargo, la mayor parte de los pacientes que realmente cursan con hiperactividad muchas veces no es que necesitan un tratamiento medicamentoso y volvemos a caer en las palabras clave de nuestra clase de hoy, terapia. Pilar angular, llave de oro, eso métanselo en la cabeza, por favor, papás y médicos. Esa es la clave de oro, las medicaciones corto plazo, solo para cuando nos están atrapando la parte de la terapia. Los efectos adversos, generalmente los más frecuentes van a ser en los niños en relación a los adolescentes y puede ser irritabilidad, pérdida de apetito, que muchos pacientes relatan esto, insomnio y arrebatos emocionales e incluso se ha llegado a decir en algunas bibliografías demostrar hasta síndrome de abstinencia, ¿ok? Y ahora, otra de los famosos modismos que está entrando muchísimo, tanto en el mundo de la epilepsia como en el mundo de la neurología, el famoso cannabidiol, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo realmente nosotros utilizamos el cannabis en el trastorno del espectro autista? Hay algunos estudios en las revisiones sistemáticas que supuestamente traen un efecto positivo, solo que ahí tenemos un problema. Realmente hay pocas importadoras serias realmente de este producto que realmente nos traen el cannabidiol puro o que vienen con una mezcla del tetrahidrocannabidiol, que es este famoso THC, que ese va a ser el responsable realmente de los efectos psicoactivos. Entonces tenemos que oír un poco de esa medicación que tiene altos porcentajes, porque hay unos que llegan a combinar entre 6 hasta 75% más o menos de esto. Entonces, en la epilepsia la están utilizando sin indicación. Realmente hay pocos síndromes que realmente en los que está justificado el uso de cannabidiol. Ahora lo están traspolando para el trastorno del espectro autista. Hay gente que dice que no, sí, que maravilloso, otros que no tanto, pero veamos qué nos dice la literatura. Entonces, dentro de los 9 estudios evaluados, fue posible observar que los productos del cannabis lograron mejorar algunos síntomas relacionados con el trastorno del espectro autista, por ejemplo, automutilaciones, ataques de ira, hiperactividad, problemas del sueño, ansiedad, agitación psicomotora, irritabilidad, agresividad, sensibilidad sensorial, mejoró la cognición, atención, interacción social, cambio de lenguaje, depresión y especialmente inquietud. Supuestamente medicación maravillosa, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ver cuáles fueron los efectos adversos relatados. Dentro del 2 al 14% de los pacientes que recibieron la medicación tuvieron trastornos del sueño, irritabilidad moderada, nerviosismo, les aumentó el apetito, tuvieron problemas de comportamiento, disminución de la cognición, fatiga, agresividad y agitación y hubo un caso de psicosis. Entonces, supuestamente mejora esos síntomas y también puede traerlos como efecto colateral. Entonces, falta un indagar más para nosotros realmente decir sí, vamos a utilizar esta medicación, ¿ok? Entonces, muchísimo cuidado con esta situación. Son cosas que vuelvo a la historia de la secretina, ¿no es cierto? Mucho cuidado, vamos poco a poco. Esperemos que realmente la evidencia científica sea un poco mejor para nosotros entrar en ese mundo, ¿ok? Entonces, básicamente eso. Entonces, y hay algo fundamental. Cuando nuestros niños tienen un cambio en el comportamiento, algo está pasando. Pregúntense ustedes, pregúntense ustedes si hay médicos aquí. Realmente, si algo les está afectando y ustedes no pueden comunicarse de la manera adecuada, ¿qué tipo de ayuda es la que les gustaría recibir? ¿Les gustaría que les resuelvan el problema, que es lo que les está afectando, que es actuar en la situación de base, intentar desglosar qué realmente es lo que está pasando con su hijo, está pasando con ustedes, o simplemente les gustaría que alguien entre una medicación y les ponga para simplemente calmarles? Eso es lo que les dejo para que ustedes se pregunten, porque realmente es ahí cuando nosotros tenemos que volvernos lo más humanos posibles para tomar una decisión en el uso o no de la medicación. ¿Ok? Y les quería agradecer por su atención.
Eso es lo que traía para el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos unas preguntas. Ujú. Dice que cuál puede ser el efecto de tener a un paciente que toma risperidona y fluoxetina. Generalmente el uno potencia al otro, ¿no es cierto? Entonces pueden haber una mayor cantidad de diferencias en la parte del hábito alimenticio y puede causar también hiperprolactinemia. Ujú. Entonces es algo que se tiene que ir con cuidado. Ya, aquí hay otra que dice, buenas noches, híjole, se me movió. Ya, tengo mi niño con epilepsia y autismo. Toma Clobozam Topictal. ¿Cuál es el efecto adverso a largo plazo? Muy agradecida por su ayuda. Así, generalmente de los benzodiazepínicos, bueno, generalmente es la somnolencia, pueden causar cierta dependencia también, entonces hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, es una medicación bastante útil, sobre todo el clobazam para el tratamiento a depender del tipo de epilepsia, aseguran bastante bien las crisis. El topiramato generalmente cuando se titula dosis un poco más grandes, generalmente nos puede causar sobre todo cálculos renales, también a dosis un poco mayores nos causa un poco de deterioro del funcionamiento cognitivo. Sin embargo, cuando se lo utiliza a dosis adecuadas es una droga que también consigue realmente controlar las crisis epilépticas bastante bien. Entonces son cosas que realmente una vez que se inician se tiene que tener en mente hasta qué dosis realmente es aconsejable titularles, es una decisión particular del médico. Es una comorbilidad alta dentro del autismo, realmente esta situación de la epilepsia, pero bueno, son medicaciones que realmente el efecto deseado supera los riesgos, entonces en este caso está completamente justificado su uso, ya que realmente la epilepsia es una condición que puede llevar a la muerte al paciente, ¿no es cierto? Entonces no es que podemos prescindir de los medicamentos antiepilépticos, y es lo que yo les decía, son situaciones en que están bien indicadas las drogas, ¿ok? Eso es lo que tenemos que saber diferenciar, ¿ok? Esta pregunta me parece muy importante porque es otra ola que hay ahora. Y dice, ¿ayuda el medicamento glutatión o GABA? Así, realmente los únicos artículos que se encuentran a este nivel en este momento, todos tienen algún conflicto de interés. Los están utilizando para tratamiento del dolor, los están utilizando para varias situaciones. Para las personas sanas los están utilizando supuestamente para mejoría de la concentración, los están mejorando supuestamente para mejorar los efectos del cansancio. Evidencia científica suficiente no hay. Entonces, realmente es una vitamina más. Tener siempre cuidado con el uso crónico en este tipo de medicamentos, realmente. Y yo poderles decir, sí, es algo que tiene evidencia científica alguna, estaría mintiendo. Entonces, realmente es algo que precisaría ser estudiado de una mejor manera. Y en el momento en que salga en la literatura, yo seré una de las primeras personas en que les diga, sí, ok, parece que en estudios realmente ha mostrado su efecto. Si no, tenemos otra vez más la situación del efecto placebo en medio de esto, ¿ok? Ujú. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis y añadir que no todos los neurólogos tienen estudio adicional en este tema de epilepsia, ¿no? Y hay unos que tienen más habilidad que otros para controlar. Entonces, todos están en su derecho de una segunda opinión. Y luego de eso le leo la pregunta que dice, buenas noches, tengo un niño con epilepsias, toma Valcote, Clobazam y Risperidona. ¿Qué tan fuertes de estas medicaciones para el niño y cuáles son los efectos a largo plazo que voy a observar? Todas las medicaciones antiepilépticas, así como neurolépticas, van a tener un efecto a largo plazo. La risperidona, vuelvo y repito, es una de las medicaciones que más segura ha sido, si podemos decirlo así, dentro de los estudios, y que vuelvo a repetir, sus efectos han superado sus efectos adversos. Ahora, hablando de las medicaciones antiepilépticas, todos también tienen sus efectos, así igual que el otro, el ácido valproico generalmente, sobre todo en las poblaciones ecuatorianas, se ve algunas alteraciones a nivel tiroideo, pueden causar alteraciones a nivel hepático, algunos pueden causar trombocitopenia, que son medicaciones que realmente
están descritos esos efectos colaterales, hay que saber cómo las utilizamos, cómo las titulamos, hay que hacer un control longitudinal de todas estas situaciones en nuestros pacientes. Los benzodiazepínicos, bueno, caemos en la misma pregunta que ya básicamente fue respondida anteriormente en relación a los benzos, y es eso, ¿no es cierto? Entonces, realmente en la parte de epilepsia nosotros tenemos que tratar con... Hay las medicaciones que están indicadas para cada tipo de epilepsia. Yo no te puedo decir a tu niño, sí, no, está bien o está mal, porque para yo poder tomar una decisión médica, yo realmente necesito hacer una historia clínica que yo me demoro generalmente, quienes ya pasaron conmigo 45 minutos a una hora, solo mi primera consulta, hasta ver realmente por qué sí, por qué no, qué tipo de estudios. Muchas veces en una primera consulta no es suficiente, necesito pedir estudios previos para saber realmente qué es lo que está pasando, conocer a mi paciente y poder tomar una decisión mejor, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a repetir, en epilepsia lo importante es no hacer el neurotraveling que me decían que es lo que se hace aquí, de estar, voy, visito un neurólogo, voy, visito a otro, después regreso con una serie de medicaciones, hasta con 50 medicaciones utilizando, que eso es lo que precisamente nos lleva a estar mal con a tratar mal a nuestros niños, porque el razonamiento clínico mío no va a ser el mismo que otro colega que puede estar exactamente también muy bien formado en alguna otra universidad, tal vez no es el mismo, pero tal vez ninguna de las dos personas está mal, ¿ok? Puede que cada uno tenga una diferencia de pensamiento, pero tal vez el objetivo a largo plazo se cumple de las dos maneras. Lo que tenemos que evitar es sobre todo el uso de polifarmacia. Yo no sé en su niño realmente si el uso solo de ácido valproico, en qué condiciones, o sea, la epilepsia no respondió solo a eso, ¿por qué fue asociado el benzodiazepínico realmente? Fue porque simplemente era una medicación que iba a ser usada a corto plazo, pensando en titular el ácido valproico para después retirar el benzo y quedarse con uno solo, no lo sé. Entonces eso es lo que ya es una parte que cae un poco más en el especialista que le está atendiendo usted, ¿ok? Pero vuelvo a repetir, o sea, toda medicación realmente a largo plazo tiene sus efectos colaterales, sino que es ahí el trabajo del médico, estudiar cuáles son esos efectos, estudiar al paciente a largo plazo para ver si lo que estoy usando ahora los beneficios superan los efectos adversos, y básicamente sería eso, ¿ok? ¿Alguna otra? Sí, hay algunas. Cuando aparece la crisis autista, ¿existe una medicación que se pueda dar ese momento? No, así, vuelvo a repetir. Nosotros realmente cuando estamos hablando de eso, o sea, estamos hablando de crisis de qué tipo. Es, es una crisis epiléptica, es una crisis de ansiedad, es una crisis de agitación, agresividad. ¿Qué es lo que está pasando? Que la medicación, ok, nosotros le damos en ese momento hasta que entra sangre, hasta que haga el pico de acción, demora un poco, pero generalmente las medicaciones no es que las vamos a utilizar para darle un momentito y ya. La situación no funciona así. La situación tiene que ser estudiada, tiene que ser tomada una historia clínica, se tiene que ver qué realmente es lo que está afectando al niño, qué le está llevando esa crisis, porque tal vez es algo en el medio. Bien lo decía el otro día mi colega, el ambateño, ¿no es cierto? Que no recuerdo muy bien el nombre. O sea, preguntémonos qué es lo que está pasando alrededor del niño, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está llevando ese comportamiento? ¿Qué es lo que está gatillando esos comportamientos? Ese es nuestro trabajo como padres, para nosotros impedir que llegue a eso. Y ahí viene también la situación de la terapia, la parte de por qué el tratamiento del autismo es multidisciplinar, porque ahí también intervienen los terapeutas. ¿Cuál es ese comportamiento? ¿Cómo nosotros podemos mediar ese comportamiento? Y si ya realmente nosotros no encontramos una causa aún, realmente ese comportamiento por medio de la parte de la terapia, de disminuir ese comportamiento, las estrategias no están siendo eficaces, ahí podemos empezar a pensar en el uso de una medicación, y vuelvo a repetir, a corto plazo, pero no es algo que nos funcione en un momento y va a ser así. Tenemos que quitarnos esa idea, porque el ser humano ni para el sueño, ni para la epilepsia, ni para nada, no es una cosa que ligamos y desligamos. No funciona así, ¿ok? Ujú. Hay buenas preguntas, le diré. Me he quedado sorprendida. Tengo una duda, dice, si mi hijo tiene muchas crisis o situaciones de estrés, ¿puede llegar eso a desatar una epilepsia? Hay algunas descripciones en la literatura que sí, que realmente puede llegar a desencadenar crisis epilépticas. Otra Mm. persona aquí en el Facebook, aprovecho ya que hicieron esa pregunta, dice que ¿por qué le da muy seguido epilepsia a un joven de 24 años? Probablemente porque no está siendo bien tratado. Hay una situación que también tenemos que tener en cuenta, sobre todo ya cuando vamos entrando a la adolescencia, y algunas cosas que se llaman las crisis
no epilépticas o crisis psicógenas, que generalmente muchos pacientes que supuestamente están relatados como epilepsia refractaria pueden llegar a tener hasta 30 tipos de crisis que no realmente no corresponden a crisis epilépticas, entonces hay algo que toca tener un poco de cuidado, ¿ok? Entonces es importante que realmente, si está muy descontrolado, con crisis muy frecuentes, visites una persona especialista en epilepsia para ver qué medicaciones realmente está utilizando, qué tipo de epilepsia es, si es que hay alguna causa estructural que justifique esta situación y optimizar las medicaciones antiepilépticas que está usando el paciente. ¿Ok? Ujú. Tengo aquí otra. Las cápsulas de carbón, ¿qué causan? No, realmente, por favor, no utilicen ese tipo de medicamentos, realmente no tienen evidencia científica ninguna. Yo realmente hasta es algo que me vas a dejar de tarea, ir a revisar los efectos colaterales de eso, porque sí, realmente eso se llega a utilizar cuando hay alguna intoxicación que es el carbón activado que nosotros llegamos a utilizar a nivel de emergencia para buscar una absorción rápida de medicaciones a nivel de estómago. Y es básicamente junto con muchas veces con lavados estomacales y todo lo demás, medicación solo de emergencia. Así que ese tipo de cosas, por favor, evítenlas. Eh, Acá hay otra mamá que decía que cambiaron de domicilio y dijeron que tuvieron un retroceso en el campo conductual. Sí, efectivamente, todo agente estresor, generalmente nuestros niños con autismo, es lo que yo le comentaba precisamente de mi hijo, con el momento en que el que fui yo tuvo un retroceso, no estábamos consiguiendo hacer las terapias. Efectivamente, ese cambio de casa va a llevar a eso, pero no es una cosa, todo ser humano es un animal de costumbres. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente, hay que ir actuando poco a poco, hay que apoyarnos un poco de la terapia. Solo si la terapia no está funcionando, pensar en el uso de una medicación a corto plazo, una vez que consigamos que el niño se estabilice, empezar a retirar la medicación, ¿ok? Y si efectivamente puede existir un retroceso en la parte conductual. Ujú. Es un factor estresor. Tengo más buenas preguntas. ¿Cómo se diagnostica el déficit de atención e hiperactividad? ¿Solamente con verlo un profesional puede decir que padece eso? Y creo que aquí Así. se uniría toda la lista que usted dijo. Esto, entonces, ¿cómo se diagnosticaría esa lista que usted puso oficialmente? Así, el pilar fundamental, historia clínica. Si necesitamos ver al paciente, indagar. Generalmente yo parto porque necesito entender al paciente en dos campos. Una cosa es lo que me dicen los padres, aplico un cuestionario que se llama el SNAP 4, que lo pregunto dentro de mi consultorio para tener una percepción grande del niño junto con los criterios del DSM-5 para autismo, perdón, para déficit de atención e hiperactividad. Después envío este tipo de cuestionario por lo menos a dos lugares donde esté el niño, que uno puede ser la casa, uno el cuidador principal, y otra persona que necesito que me responda es un profesor o el terapista encargado para también saber cómo se está comportando en ese ambiente, y se puede complementar con una evaluación neuropsicológica para ver si lo que realmente estoy viendo en los dos campos es compatible con esta situación. Entonces, esa es la forma que realmente cumple los protocolos para nosotros llegar a ese diagnóstico. Entonces, no es solo sí, podemos ver a un niño agitado, ok, pero el niño es agitado así todo el tiempo, es agitado porque está en el consultorio del médico, le ve de bata blanca, que tiene miedo que le va a pinchar y el niño está en ese estado por eso. Es un niño que realmente en la casa es súper calmo, es súper tranquilo y solo cuando llega a la escuela está empezando a tener la supuesta hiperactividad. ¿Por qué está pasando eso? ¿Será que realmente es hiperactividad la comorbilidad o será que hay algo que está afectando el comportamiento de ese niño? Entonces, son preguntas que solo se pueden entender realizando un esquema y limpiando un poco el campo para nosotros poder llegar a eso, ¿ok? Y lo mismo pasa con ansiedad, lo mismo pasa con depresión, lo mismo pasa con toda esta serie de situaciones, ¿ok? Hay criterios que uno debe estudiarlos y ahí viene la experticia del médico para en el momento de la consulta poder un poco desglosar y limpiar todo este tipo de situaciones. Aquí hay otra pregunta. Bueno, le agradecen muchísimo la información y dice una consulta, mi hijo va a tener 4 años, me recomendaron hacerle un electroencefalograma para ver si tiene inmadurez de ciertas partes del cerebro, ya que dicen que hay vitaminas para madurar ciertas partes. ¿Qué opina de los probióticos? Mm. Así, bueno, los probióticos tienen su indicación. Los probióticos realmente cuando se tratan de enfermedades gastrointestinales, ok.
Esa historia del intestino, el segundo cerebro, aún hasta ahora nadie ha podido probar. La persona que te está diciendo esa parte, el electroencefalograma lo vamos a utilizar cuando tenemos una sospecha de crisis epilépticas. Para eso nos sirve el electroencefalograma. Trastorno madurativo, que no sé qué, que no sé cómo, que no sé cuánto, eso es cuento. Desde el punto de vista neurofisiológico, nosotros no podemos pensar así. Ahora, ¿cuál es el gran problema ahí? Si tu niño no tiene realmente epilepsia, eh, la población normal, hay un porcentaje de la población que puede tener alteración electroencefalográfica. Dentro de los niños con TEA, este porcentaje sube aún más. Y digamos que viene con alguna actividad epileptiforme, porque el médico que realmente sabe de epilepsia, el médico no trata un electroencefalograma, el médico trata la clínica. El diagnóstico de la epilepsia es clínico, no electroencefalográfico, ¿ok? Y si ese médico por un acaso le viene un paroxismo epileptiforme dentro del trazado, o peor aún, una persona le hace lo que aquí en Ecuador pasa súper frecuente, personas que no saben, nunca realizaron la especialidad en neurofisiología, hacen electroencefalogramas y encima relatan electroencefalogramas con cada disparate que yo ya he visto y, y hablan pendejadas así. Y le llega con ese informe, ¿qué va a hacer ese médico? El niño no tiene epilepsia, ¿le va a meter una medicación desnecesariamente? Esa es la pregunta. Entonces, realmente, si van a solicitar un electroencefalograma pensando en eso, no. Aquí tengo otra pregunta. ¿Pirazepam ayuda a los niños no verbales para que puedan desarrollar el habla? ¿Ayudan a Esas otras, mejorar el rendimiento escolar? esa situación es un nootrópico. De hecho, yo hice mi posgrado en pediatría en Europa. Realmente, así ellos utilizaban mucho estos nootrópicos, pero realmente yo nunca vi una diferencia demasiado grande en los niños que lo utilizaron. Y cuando me fui a la literatura a buscar, tampoco encontré una base científica que justifique el uso. Entonces, realmente, por en cuanto, es algo que yo no lo utilizo en mi práctica profesional. Otra pregunta que igual me parece importante. ¿A qué se considera autolesionarse y qué se consideraría agresividad? Sería quién y cómo se determina, ¿no? Que un niño está autolesionándose y No, siendo agresivo al nivel de... realmente, o sea, los que somos padres de autistas sabemos, ¿no es cierto? El niño tiene ese comportamiento generalmente cuando son más pequeños de empezar a golpearse la cabeza contra las cosas, que llega a causar hematomas. El niño empieza a morderse, empieza a rasguñarse, esas son autolesiones. Y cuando viene la parte hetero, cuando agreden a cuidadores, agreden a los compañeritos de escuela, sin que haya un motivo real que justifique esta situación, porque no es el niño que simplemente está defendiéndose porque un compañerito le agredió, es el niño que simplemente porque no hacen lo que él quiere va para encima de los otros, ¿no es cierto? Entonces, esos son los comportamientos que debemos evitar. Entonces, eso es la parte de agresión, autolesión. Pero todo ese tipo de comportamientos, la base para nosotros mejorar esto es la terapia, ¿no es cierto? Porque ahí realmente los terapistas tienen estrategias para lidiar con este tipo de situaciones. Ahora, cuando esa terapia no está consiguiendo surtir efecto, ahí es cuando pensamos en medicar por corto plazo hasta nosotros conseguir por medio de la terapia interrumpir esos comportamientos adecuados, ¿ok? Inadecuados, perdón, y transformarlos en comportamientos adecuados. En el momento en que nosotros conseguimos eso, ahí quitamos la medicación y todo ok, pero básicamente es autolesión y la agresividad, ¿no es cierto? Entonces, que no, realmente comportamientos no justificados que llegan a eso. Ujú. Em, Aquí hay otra pregunta. ¿La melatonina es eficiente o hay riesgos usándola para insomnio en los niños? ¿Qué vitaminas se deberían mantener para mejorar el sistema inmune si se quiere evitar aumento excesivo de peso? Sí, realmente, a ver, nosotros en la parte de vitaminas primero. En teoría, nosotros debemos ser capaces de desglosar de los alimentos que consumimos la mayor parte de vitaminas y oligoelementos. Ok, cuando hay alguna situación que realmente amerita, como en los niños que no comen bien, no comen adecuadamente, tenemos síntomas de hipovitaminosis, nos justifica realmente utilizar las medicaciones. Ok, ahora decir que existen medicaciones que qué bestia van a hacer en relación a las vitaminas, van a hacer una diferencia abismal en la parte de maduración cerebral, realmente
estamos un poco mintiendo ahí, ¿no es cierto? Entonces, sí nos ayudan, así como a cualquier niño. Hay momentos en que tenemos que hacer una reposición vitamínica, una reposición de hierro, ok, porque realmente tenemos esos síntomas o realmente incluso a veces se llega a utilizar como profiláctico dentro del campo de la pediatría, pero eso no difiere de ningún otro niño, de cualquier otro niño, los vamos a utilizar en ese contexto, ok. Y ahora, la parte de la melatonina, ok, sí tiene una indicación, su indicación realmente es cuando tenemos una insomnia de inicio, entonces como un marcador cronotrópico, porque la melatonina es una hormona que sí nosotros la producimos, lo que realmente hace que nosotros produzcamos la melatonina es la oscuridad, entonces es lo que genera el ciclo claro-oscuro y es la hormona que incluso actúa dentro de nuestro reloj biológico para regularnos. Pero ahora, ¿qué saco yo si solo doy melatonina si no tengo una rutina de sueño, por ejemplo, con mi niño? Ok, yo le doy melatonina, pero por ejemplo, me quedo con la luz encendida, me quedo con la televisión, me quedo con el teléfono enfrente de él. Entonces, tipo, o sea, porque así, para que se produzca melatonina en nuestro cuerpo, esos fotorreceptores que nosotros tenemos dentro de nuestros ojos tienen que darnos esa información. Está oscuro, hola, cerebro, por favor, empiezanos a ayudar con la producción de melatonina. Si eso no sucede, no tenemos nuestra propia melatonina, le vamos a dar lo otro y ok. El tiempo medio de acción realmente de la melatonina es máximo 3, exagerando 4 horas y después de eso, ¿qué es lo que va a pasar? El niño se va a despertar y ok. Entonces, incluso la indicación de la melatonina, muchas personas dicen, no, déle inmediatamente para que se acueste a dormir y ya el niño se va a ir a dormir. O sea, tampoco es tan así la situación, porque nosotros cuando lo realizamos de esa manera, incluso podemos empezar a empujar el ritmo circadiano del niño y puede llegar un punto en que podemos invertir el día por la noche. Entonces hay que tener muchísimo cuidado que podemos causar un trastorno al ritmo circadiano. Entonces lo que les decía, ahí en Brasil hoy en día hubo un boom con esta situación de la melatonina también. Ahora hay hasta productos alimenticios con melatonina y que le dicen la famosa hormona del sueño. Entonces no es una situación que es así tan a la ligera. Si bien no vamos a ver un efecto así tan grande a corto plazo, probablemente a largo plazo, si no lo utilizamos de una manera justificada, adecuada, en un horario adecuado, con las reglas de lo que es la higiene del sueño y rutinas para nuestros niños con autismo, podemos llevar a cosas que van a empeorar las situaciones, ¿ok? Tengo aquí otra pregunta. Dice, buenas noches. Mi niña tiene epilepsia no especificada y toma levetiracetam. Y el Ujú. médico le observó que se muerde mucho su mano y me indicó que si sigue así tendrá que medicarla. ¿Qué tan bueno es medicarla? No quisiera aumentarle a la medicación que ya tiene, otra más. ¿Cuál es el problema del levetiracetam? El levetiracetam es uno de los medicamentos que salió a lo último, es una medicación que está en boga igual. Es una medicación que generalmente sirve para epilepsias focales y generalizadas. Sin embargo, el levetiracetam puede causar trastorno de conducta. Entonces, esa es una de las situaciones. Realmente, la niña ya era así, y ese trastorno es algo que está causando, es el levetiracetam el que está aumentando esa agitación psicomotriz y agresión en el niño, ¿ok? Eso es una situación, porque el levetiracetam incluso tiene relatos de que puede llevar a psicosis, ¿no es cierto? Entonces, de esa situación hay que tener mucho cuidado y es uno de los efectos colaterales que hay que sopesar riesgo-beneficio a la hora que iniciamos una medicación. Entonces, ahora, como supuestamente está padronizada como medicación segura, en muchos ámbitos, muchos médicos cogen y dan levetiracetam como primera escolia, como en primer lugar, ¿no es cierto? Sin embargo, un gran profesor que tuve el honor de conocer en el AE, Peter Wolf, decía que es una de las cosas que él nunca va a estar de acuerdo utilizar de entrada el levetiracetam así. Entonces, son situaciones que hay que sopesar. Yo no, vuelvo a repetir, no sé cuál fue la circunstancia por la que el médico decidió iniciar el levetiracetam, pero bueno, si realmente ahí sería desglosar si realmente es un efecto de la medicación o no. Y según eso, estaría la indicación de tratar con otra medicación o no esa situación de la agresividad o quizá cambiar la medicación antiepiléptica. Tengo otra pregunta. Dice, mi hijo con autismo está tomando risperidona de 1 gramo y carbamazepina de Ujú. 200. Disculpará que no. No, Hay tranquilo. aunque algo sé de medicación, pero
Esto ya me parece trabalenguas, a mí que he estado fuera de ejercicio. ¿Y qué consecuencia tiene a largo plazo? Él tiene 16 años. Sí, generalmente la carbamazepina es una medicación segura dentro del contexto, se utiliza más para epilepsias focales. Cuando está bien titulada, no hay ningún problema. El único efecto probable colateral generalmente puede ser un poquito en la parte de, sobre todo de los electrolitos, pero generalmente cuando se titula bien no causa mayor problema. Ahora la risperidona, realmente, ¿cuál fue la indicación de la risperidona? Ahí es un poco la situación, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo lleva tomando? Parece que está tomando 1 miligramo. Bueno, ahí la bibliografía habla de tratamiento hasta 3, que generalmente se ha llegado a titular sin mayores efectos adversos. Simplemente es ver que no haya impulso alimentar, que en ese caso tendré que cambiar la medicación, o en el caso de hiperprolactinemia. Fuera de eso, y ver hasta cuándo, por qué realmente se está usando esa risperidona y si realmente haya habido un cambio en el comportamiento. Sí es posible intentar disminuir un poco esta medicación, ¿no es cierto? Ujú. Mi hijo está medicado con aripiprazol y es autista. Rechina mucho los dientes. ¿Ese medicamento le puede ayudar? Sí, el aripiprazol para eso un poco no, porque eso se llama bruxismo. Entonces, dentro de la parte de bruxismo, realmente, cuando se está en la noche, una de las situaciones durante el día es del parasitismo intestinal, que sería investigar esa parte, y si realmente es de otro tipo, a veces carencias, sobre todo de hierro, pueden causar este tipo de situaciones, así como el síndrome de las piernas inquietas, que son cosas que entran dentro de la medicina del sueño, que tienen que ser diagnósticos diferenciales para esta situación. Entonces, el aripiprazol realmente no es una de las medicaciones que se utiliza en el caso del bruxismo, no es la más indicada. Ujú. Mm. Los problemas alimenticios, como en el que se mete todo a la boca y se come incluido objetos, ¿se puede controlar con la misma medicación para el TEA? Volvemos a levantar, ¿es realmente una situación del TEA que sí los niños generalmente pueden llevarse todo a la boca, o realmente es pica? Porque el niño está anémico. Entonces, ojo con eso. Ujú. O Vamos un a tema ver. sensorial. Ujú. Revise la grabación del programa de ayer. Así Veamos es. acá otro. Doctor, entonces, en conclusión, si un niño con TEA no tiene problemas de sueño, no muestra con tantas conductas disruptivas o desafíos sensoriales, ¿no se justifica ninguna medicación? No, Ya. Buenas noches, muchas gracias por la información. Una duda, ¿qué exámenes necesitamos para el diagnóstico de TEA? exámenes, ninguno. Es básicamente quien más nos ayudaría ahí es la parte de la evaluación neuropsicológica, ¿no es cierto? Porque nosotros ya levantamos la hipótesis dentro del consultorio, hacemos algunas cosas, ya tenemos un ambiente que realmente estamos más en relación a las preguntas con los padres, un poco lo que observamos nosotros, que nos ayuda un poco medio que a cerrar el diagnóstico, pero lo más importante es la evaluación neuropsicológica, que con eso cerramos completamente. Además de eso nos da la pauta para nosotros organizar cuáles son las terapias que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Para ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestro niño, por dónde vamos a empezar y cómo nos vamos a organizar, ¿ok? ¿Cuál sería el procedimiento cuando a un niño con TEA le da una convulsión febril? Exactamente igual que al resto de los niños. Las crisis febriles, no está indicado el tratamiento realmente. Es simplemente en el momento en que se tiene la fiebre, actuar con antitérmicos para impedir que esta fiebre siga en ascenso e impedir que vuelva a existir un nuevo episodio de convulsión febril. Solo en el caso de algunos tipos de síndromes específicos o que pueden estar asociados, realmente nosotros tomamos una decisión que viene del neurólogo pediátrico o epileptólogo tratar, pero son circunstancias que realmente son ínfimas y bien justificadas. Fuera de eso no lleva un tratamiento específico, es solo tratar la fiebre misma. Vamos a ver aquí hay una persona que dice que la niña siempre llora, que no quiere comer.
en todo sentido, que qué vitaminas le podría dar. Realmente ahí no es la vitamina, hay algunas vitaminas que pueden causar un poco de aumento de apetito, pero realmente es ver, tal vez la niña no es tanto la parte de que no quiere comer por alguna cosa, tal vez son las texturas de la comida lo que está impidiendo una correcta alimentación de la niña. Entonces ahí tenemos que indagar un poco para intentar ver si es eso realmente lo que está afectando, qué es lo que está afectando al niño, ¿no es cierto? Porque debe haber alguna razón por la que la niña no quiere comer. Pensando también en que los niños de 1 a 3 años cursan con algo que se llama el ayuno fisiológico, ¿no es cierto? Que disminuye ese apetito. Entonces hay algunos medicamentos vitamínicos que supuestamente aumentan el apetito, que pueden ser utilizados, pero realmente no hay algo de literatura que se ha utilizado. Yo le recomiendo que visite un pediatra realmente para que identifique un poco mejor esa situación y también apoyarnos un poco con, con los terapeutas que usted esté para ver si realmente es una situación de texturas por la cual la niña no está aceptando adecuadamente o a veces hay niños que no les gusta mucho también cierto tipo de sabores o a veces estamos mezclando demasiado la comida. A veces hay muchos niños que tienen esa selectividad alimentaria, a veces no les gusta que ni les mezclen la comida, es decir, si les mezclan el frijol con el arroz, no le van a comer ni de chiste, les gusta todo separado. Entonces son cosas y estrategias que también hay que ir viendo un poco ahí. ¿Ok? Ujú. Aquí Em, otro niño, hidroxicina, me imagino. Tiene 8 años, le medicaron con Globali e hidroxicina. No sé la hidroxicina, a no ser que tenga alguna situación de alergia para lo que le hayan medicado. Los antihistamínicos realmente pueden ser utilizados como sedantes, pero realmente no es algo que nosotros debemos utilizar a largo plazo tampoco. No es muy buena indicación, ¿ok? Creo que esos más o menos los que consigo leer un poco en el Facebook. Ya están creo que muchos y ya estamos también un poco. tengo, sí, acá tengo otros. Bueno, aquí excelente exposición del profesional, muy acertada toda la información que ha mencionado y es de parte de una mamá que es médico. No solo desde el punto de vista biomédico, sino humano y sensible. Felicitaciones. Muchas gracias. Em, por favor, disculpe, las vacunas afectan a mi niña, tiene 10 desmielinización y autismo. Y otra pregunta, por favor, ¿cómo tratar el bruxismo? Ya, bueno, la parte del bruxismo, vuelvo y repito, hay que ver la causa. Realmente qué tipo de medicación es la que está siendo utilizada, a depender, eso le digo, realmente se trata, una anemia ferropénica puede llegar a causar esto, el parasitismo intestinal puede llegar a causar esto. Hay que primero descartar las causas más simples de esto para después pasar a otra cosa. No es algo no es una consulta que la pueda hacer vía videoconferencia, porque es un tema serio, ¿ok? Las medicaciones no se pueden tomar así a la ligera. Y por otro lado, en relación a las vacunas, realmente no sé qué tipo de desmielinización es. Existen algunos tipos de patologías neurológicas que realmente, sobre todo si se está tratando con inmunosupresores, aquellas vacunas con virus atenuados realmente pueden ser potencialmente peligrosas inmunosuprimidos. Entonces, eso es una situación que también entender un poco, hay que intentar entender un poco mejor cuál realmente es la patología del paciente y cómo está siendo tratado para ver hasta qué punto la vacuna puede o no causar un efecto en ese paciente. Y si es que es la transpolación a decir que las vacunas son causa de autismo, por favor, eso no existe. Ya quiero aclarar aquí. Eso ya fue revisado en la literatura, hubo revisiones sistemáticas, hubo de todo. Por favor, vacunen a sus niños. Las vacunas no inducen autismo, ¿ok? Quiero dejar claro, ¿ok? Sí, como ya están bastantes, voy a ir yo también intentando resumir. Em, sí ha habido preguntas acerca de las necesidades biológicas, así que voy a hacer más bien general. Si tiene algo que ver este tema del pañal con algo neurológico. El tema del pañal. Ah, bueno, realmente ahí es una de las dificultades más grandes a la hora de que vemos autismo, ¿no es cierto? Porque realmente hay algunos niños que conseguimos sacar cuando les empiezan desde pequeñitos a incentivar el uso de los mijitorios y todo eso, el uso del baño, sí. Pero generalmente más la dificultad está en la parte verbal y de la comprensión del niño.
Porque, por ejemplo, hay unos que por una situación de costumbre no consiguen ir hacia el migitorio porque realmente se sienten mucho más confortables en el pañal. Entonces, obviamente, ahí nos tenemos que valer por medio de terapia ocupacional para intentar ir a los pocos consiguiendo ese retiro del pañal. Y la otra situación es también el niño hasta qué punto está en la situación verbal, ¿no es cierto? Que entiende la necesidad realmente de él ir hacia el baño, porque ahora ya tenemos que ver si también no existe otro tipo de comorbilidad, porque podemos también tener autismo y déficit intelectual, que probablemente sea el caso de esta persona que está preguntando, que ahí se nos torna el trabajo un poco más difícil, porque un niño con déficit intelectual de por sí ya es difícil conseguir retirar el pañal. Obviamente un niño con TEA, la situación por la situación sensorial también va a perjudicar un poco más esta situación, ¿ok? Porque es la situación de costumbre y cómo él se va a sentir más confortable. Preguntan si hay medicamentos que mejoren la concentración. Bueno, ahí realmente tenemos, cuando tenemos el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, ahí tenemos la situación del metilfenidato, ¿no es cierto? Del Concerta, que es precisamente dónde entra esto, pero bueno, vuelvo a repetir, o sea, dentro de los estudios se ha mostrado sí pueden llegar hasta cierto punto a mejorar un poco esta situación si realmente tiene este síndrome, este trastorno, esta enfermedad, pero son medicaciones que igual tienen sus efectos colaterales, tienen que ser consideradas. Yo tengo trastorno de déficit de atención y hiperactividad y realmente, o sea, lo que más ayuda realmente es la parte comportamental en estas situaciones para tener estrategias para ayudarnos con esto y realmente la medicación un poco ver cuándo hay la necesidad o cuándo no, vuelvo y repito, o sea, para eso hay que analizar al paciente por lo menos en dos ambientes, necesitamos hacer también, es importante una evaluación realmente neuropsicológica para ver qué es lo que está pasando con este paciente y de ahí decidir si realmente tratamos o no tratamos con un medicamento, pero sí, sí existe. Em, Esta dice, si el niño de 8 años tiene pica, ¿qué medicación es la que debe tomar? ¿Es una comorbilidad la pica del autismo? Puesto que a pesar que tiene obesidad mórbida, puede tener desnutrición. Así, realmente la obesidad es ya una desnutrición, porque si realmente no estamos utilizando alimentos que realmente sean de un valor nutricional adecuado, sería la desnutrición por exceso, ¿no es cierto? Entonces ahí es una de las cosas, ojo, ese niño está tomando risperidona, la risperidona, uno de los efectos colaterales precisamente es este trastorno alimentar y hay que tener mucho cuidado porque esto nos puede desencadenar un síndrome metabólico, ¿ok? Y sobre todo si el niño ya está obeso. Entonces, esa es la situación. Hay que ver realmente el contexto de todo el contexto del paciente para ver si realmente solo un comportamiento es una situación que viene decorrente de algún déficit nutricional o es una situación que nos está llevando el medicamento que estamos utilizando. Ujú. Ya. Y esta pregunta tiene que ver con la hace la misma persona. Dice que el niño se come el jabón, el papel higiénico, y si se puede usar la misma medicación que el TEA, que se Así, usa para el TEA. es que no sé, realmente entonces no es un niño con TEA. Ahí la situación, tal vez el niño sí, no tiene un déficit de hierro, esa es la situación. Sería conveniente visitar un pediatra y realmente llegar a un diagnóstico en esta situación, porque si es pica, pica, realmente el tratamiento está bien estructurado cuando es algo carencial, ¿ok? Entonces, realmente mi recomendación visita al pediatra del niño para ver cómo te puede ayudar en esa situación. Y aquí hablan de otro niño que también se come tierra, así que buena parte cuando vean ese tipo de cosas, primero al pediatra. Y de ahí, Exactamente. pues, sí ha habido algunas preguntas más con respecto a la medicación y bueno, el doctor nos está ayudando con una amplia intervención como para darnos líneas de conocimiento general, pero ya, yo creo que ya cada una de de No, así cuánto lo toma el ofrecí. niño y eso Ahí. ya requiere Mm. ya requiere que hagan una consulta con una evaluación personal y todo eso, pues por internet no se puede hacer mucho. Entonces, por más buena voluntad que tenga el doctor, no puedo seguir pasando un montón de comentarios que hay con cada medicación de cada niño. Como les decía, son libres siempre de buscar una segunda opinión.
Si necesitan el número del doctor, solamente me escriben por WhatsApp y yo con gusto les comparto, le mandan muchas bendiciones, doctor, que Igual para quedan muy todos. agradecidos por su información, todo basado en evidencia. De verdad, muchísimas gracias. Y estamos abusando de su tiempo, así que cuéntenos qué otro. Yo tenía, déjeme ver, había apuntado alguna pregunta. A dejar clara, ¿no? Que cualquier dar medicación o quitar medicación, todo bajo estricta vigilancia médica, más aún si son esta medicina neurológica, nada que se me acabó el frasco y ahí dejé, nada de que el doctor dijo 5 gotas, pero le doy 4. Yo creo que más bien, doctor, oriéntenos en la importancia de esa estricta vigilancia médica. Así es, ¿no? Sí, muy valedera realmente sus palabras, María. Muchas gracias, porque realmente es sumamente importante nosotros tener presente esto. Las medicaciones, vuelvo y repito, no son un juego. El profesional tiene que estar entrenado, tiene que tener un conocimiento tanto de los efectos deseados como de los efectos adversos y mucho cuidado con quitar la medicación rápidamente. Hay medicaciones que cuando hacemos esto, el efecto puede ser mucho peor de lo que pensamos. Entonces, realmente toda decisión tiene que ser supervisionada por el médico, porque es, vuelvo y repito, de un seguimiento longitudinal y ante cada circunstancia, cada paciente y cada momento es un mundo diferente. Y nosotros tenemos varios años de entrenamiento y les digo yo que tengo un montón de años de residencia y de estudio. Créame, hay cosas que uno llega a ver que son increíbles y a veces precisamente es por descumplimiento, porque el padre no llega a entender una receta. Entonces, muchas veces nosotros como médicos, hasta, y yo les digo a los residentes hoy en día, o sea, parece mentira que uno les manda a hacer unas recetas que a veces son de 2 páginas con fechas, bien detallado a cada cosa, sobre todo cuando son medicaciones potencialmente peligrosas, porque los padres a veces no tienen idea el gran efecto colateral que puede traer o aumentar o disminuir sin una adecuada supervisión. Eso Em, básicamente. Tengo aquí, y esta pregunta sí me gustaría que le responda. Mi neuropediatra le mandó a mi hijo omega 3. Debido a que hay tantas marcas en el mercado, trato de buscar la mejor opción por la cuestión de mercurio. ¿Cómo se puede saber si el omega está realmente teniendo un efecto positivo en el niño o cualquier omega? Esta sí me Mamá, el parece omega importante. 3 no tiene evidencia científica ninguna. Si quiere darle omega 3, dele pescado al niño sin espinas, por favor. Con eso es suficiente. Realmente el omega 3 no, no, no gaste dinero en eso. Gracias, de verdad, gracias. No sabe, o sea, ha habido respuestas que aquí tengo ganas de poner fuegos artificiales. Muchísimas gracias, doctor, de verdad por su tiempo. Yo creo que, dice, nunca habían escuchado a un médico decir todo lo que le escucharon a ti, a usted tan resumido, creo yo, y todo con evidencia científica. ¿Y qué hay del sustrato de magnesio? Creo que ya lo dijo. Mucho cuidado. Por Todo, favor. prácticamente dijo, todo, mucho cuidado, todo bajo vigilancia médica y entiendo más bien si el doctor no le da una receta que diga esto, en donde además el doctor se hace responsable de lo que le dio, pues mejor no lo consuman abiertamente porque todo, hasta las vitaminas, como nos dijo al inicio, quizás por lo que luego se fueron uniendo, no escucharon todo, pero luego van a poder ver la grabación. Hasta las vitaminas necesitan una estricta vigilancia. Entonces, más bien, doctor, déjenos de compartir la pantalla para que le vean a usted en grande. Deme 2 segundos. Ok, creo que ahí fue. Eso es. Sí, muchísimas gracias por su tiempo, gracias, bienvenido al grupo, porque le vamos a tener aquí largo. Ya le he remitido desde antes Así del es. programa, desde que supe, ya le empecé a mandar un montón de mamás que muy agradecidas con su ayuda. Ok. Así que eso por todos por todas las redes le mandan muchos saludos y agradecimientos. Que muchísimas gracias. Ujú. Un abrazo a todos y muchas bendiciones. Y bueno, recuerden que no hay situación imposible,
solo personas que a veces no conseguimos tener la capacidad para llegar a los objetivos, ¿ok? Y por más dura que esté la cosa, siempre va a haber una persona que nos puede ayudar en algún momento. ¿Hecho? Cuídense mucho. Chao, chao.